Vamos a iniciar ahora con el capítulo 7, capítulo de apoyo, un capítulo muy interesante, y empezamos con el apartado 7.1, recursos. 7.1.1, generalidades. Indica la norma internacional que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad. Es cierto, ¿no? Entonces, un sistema de gestión de calidad que hay que darle entrenamiento, conocimiento, infraestructura, calibraciones, entre otros aspectos importantes, tiene que tener recursos. Recursos que son liderados por la alta gerencia, sin lugar a dudas, que ya lo habíamos visto en 5.1. Indica también este apartado que la organización debe considerar, letra A, las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. Qué honesto es la norma. Y es que la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto es nuestra capacidad instalada? Nuestra capacidad, ¿cuánto puede producir sin afectar la calidad, sin lugar a dudas? ¿Hasta cuánto podemos cubrir? Eso debemos nosotros de conocer. Letra B. ¿Qué se necesita obtener de los proveedores externos? Claramente, algunos procesos especializados, tecnificados, lo vamos a subcontratar. Y eso debemos nosotros finalmente de conocer como parte de la exigencia que lo veremos en un siguiente apartado, en 8.4. Muy bien, 7.1.2, personas. Indica la norma internacional que la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de este sistema de gestión de calidad para su operación y su control. Yo no sé si vamos a tener analistas, laboratoristas, calibradores, ensayistas, maquinistas, puestos de trabajo. Y tengo que considerar la capacidad necesaria y efectiva para garantizar que nuestra calidad de productos y servicios no se vea marginada. Un apartado muy interesante porque es la única norma en la cual se señala el apartado de personas. 7.1.3, infraestructura. Indica la norma internacional que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos o servicios. La infraestructura es todo lo físico que usted puede tocar. Una laptop, una mesa, un piso, un techo, unas paredes, entre otras. De hecho, la norma también va a depender de ciertas características, pero nos puntualiza en la nota de 7.1.3. Dice que la infraestructura puede incluir, letra A, edificios y servicios asociados, ¿no? Los equipos, las máquinas, entre otros. Bueno, servicios también puede ser el servicio de llamada, ¿no? El call center, el software que finalmente conserva el registro de llamadas, por supuesto. Letra B, los equipos, incluyendo el hardware y el software. Equipos físicos, ¿no? El hardware, ¿no? Los software, de alguna manera, la línea. Si yo quiero tener una cobertura, deberé tener una línea que garantice la cobertura nacional porque me dedico al call center de llamadas. Letra C, los recursos de transporte. Más aún si tú eres una empresa de servicio de transporte, ¿no? Mudanza. Oye, el camión es tu infraestructura. Letra D, tecnologías de información y de comunicación, como acá lo ha detallado aún más, ¿no? Tecnología de información, sobre todo si tú eres una empresa que hace exámenes médicos. 40 años tienes que conservarlas, ¿no? Entonces el registro histórico de los pacientes, de sus atenciones, el historial médico, debemos nosotros de conservarlas. La comunicación, legible, de alguna manera detallada, puntualizada, accesible, que debe tener como parte del servicio, sobre todo si tú te dedicas a ello. 7.1.4,
La norma nos indica el ambiente para la operación de sus procesos. Indica la norma internacional que la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos o servicios. Esta vez es el ambiente, ¿no? Es la interrelación con la persona. Por ejemplo, esta computadora es la infraestructura, pero realmente pesa muy poco, es bastante ágil, bastante dinámico, el software no es lento, es bastante dinámico, ágil, versátil. Ese es el ambiente. En esta oficina que tenemos, la sensación térmica, los niveles de ruido, de iluminación son bastante adecuados. La relación de personas, hoy en día la norma nos puntualiza también el concepto social, psicológico. Y de hecho vamos a dar lectura a la nota que nos entrega este apartado. Nota: un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como, letra A, sociales, por ejemplo, no discriminación, ambiente tranquilo, libre de conflictos. Hoy en día examinaremos los climas laborales, por supuesto. Letra B, psicológicos, por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome del agotamiento, cuidado de las emociones. Síndrome de burnout, acoso sexual, acoso laboral, el bossing, que está relacionado con el jefe, que te humilla, te grita. Síndrome del agotamiento, síndrome de estar quemado, y es que a veces a los trabajadores quieren que se quede porque tienen que ser camiseta y tienen que trabajar acá 12, 14, 16 horas. No puede ser. Sobre todo en Navidad, dentro de mi experiencia, a veces veo que se trabaja en demasía. Letra C, los físicos, por ejemplo, temperatura, calor, ruido, vibración, aire, entre otros. Es propio de controlarla y que sean adecuadas, ergonómicas, psicológicas. Indica en esta guía, en esta nota, estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos o servicios suministrados. Claro que sí. Hay productos que tienen que elaborarse con mucha temperatura de repente, ¿no? O de repente con poca luz. A veces son productos fotosensibles. Y hay que de alguna manera analizar la envergadura de que tiene que ser el ambiente apropiado para los productos y que a la persona también, sin lugar a dudas, trabajar de noche en penumbra pudiera ser un factor social que hay que analizar, ¿no? Y es parte de esta norma internacional. 7.1.5, recursos de seguimiento y medición. 7.1.5.1, generalidades. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando realice el seguimiento o la medición para verificar conformidad de los productos y servicios con los requisitos. En ese sentido, yo tengo que tener recursos para poder desarrollar mi seguimiento y medición, para garantizar que están dentro del límite inferior y el límite superior, tal como lo habíamos señalado en 4.4. A veces un micrómetro para medir de alguna manera espesores, de alguna manera una cinta métrica para medir longitudes, balanzas para medir de repente pesos, sería prudente, ¿no? Con los recursos necesarios, ese señor tendrá que de ser educado para hacer uso del micrómetro, de la balanza, del piezómetro, entre otros, por supuesto. La norma indica que la organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados, letra A, son apropiados al tipo específico de la actividad de seguimiento y medición realizadas. El peso estará relacionado con la balanza. La temperatura seguramente con un termómetro. El pH con un pHímetro. El caudal con un caudalímetro. La conductividad con un conductímetro. Y eso debemos tener un listado seguramente de las especificaciones técnicas de los recursos, de los equipos que tú tengas. Letra B. Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. Tienen que estar vigentes, calibrados, normados, especificados, por supuesto, ¿no? Con una incertidumbre de medición acorde. Y este apartado nos invita a que veamos la norma ISO 17025, que es calibración de equipos. El último apartado de esta norma nos señala que la organización debe conservar información documentada
apropiada para evidenciar de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su proceso. En ese sentido, queridos alumnos, debemos tener un listado de las características, marcas, incertidumbre y particularidades de tus instrumentos. En 7152, trazabilidad de las mediciones. ¿Qué indica la norma? Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe, letra A, calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables, a patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no exista tales patrones, debe conservarse la información documentada, la base utilizada para la calibración de los equipos. El instrumento tiene que estar calibrado, eso es lo que te dice la norma. O verificado o ensayado. Antes de su uso debemos de garantizar que la incertidumbre de medición está dentro de los patrones aceptables de manera internacional o nacional. Acá hablaríamos de INACAL, por supuesto. Letra B. Identificar su estado. Identificarse para determinar su estado. Yo tengo que decir, oye, ¿cuándo vence su calibración? ¿Cuál es la fecha próxima? Letra C. Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de la calibración y los posteriores resultados de la medición. En ese sentido, queridos alumnos, hay que proteger contra ajustes, porque no cualquier persona debería de poder, de manera totalmente fuera de intención, pueda dañar el equipo, ¿no? Entonces garanticemos que el equipo está bastante protegido. Finalmente, en este apartado, lo que nos señala es que la organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previo se han visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Si un lote fue salido de manera satisfactoria y nos damos de que ese lote fue ensayado con un equipo que está descalibrado, descontinuado, con la incertidumbre de medición, con un rango de error totalmente no aceptable para la organización, debemos tomar acciones, tales como recoger ese lote. Ese lote entra a cuarentena para garantizar que venga otro equipo y lo ensaye. Esto sucedió con una empresa de autos, me parece que es extranjera, japonesa, en la cual un lote en el Perú vino y de alguna manera los equipos, los clientes se lo compraron y lo llevaron, pero desde la casa matriz determinaron de que ese lote que estaba en Perú estaba mal hecho, que el sistema de frenos iba a fallar no en el sexto mes que ellos preveían, sino en el tercer mes. Y para que conmigo la calidad tiene un valor tan importante, es que nos contactamos con los clientes, recogimos ese lote y le entregamos un lote nuevo, un equipo nuevo, de una mejor gama. Y eso lo descubrieron porque tienen instrumentación, calibración, de análisis. Y de esa manera debemos de comportarnos porque la calidad es un valor muy importante en la organización. 716. Conocimientos de la organización. Qué interesante, una cláusula nueva, no lo tenía la versión anterior. ¿Qué dice en 716? La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos o servicios. Los conocimientos cambian. Hoy lo que sabes puede ser de alguna manera contraproducente, porque la tecnología te dice de que lo que se sabía, lo que se hacía, lo que tú considerabas que era correcto, hoy en día no es correcto. Lo que tú considerabas que era de alguna manera aceptable, hoy en día es no aceptable. Y es que las tecnologías, los procedimientos cambian y tú deberás de mantener ese conocimiento. Dice la norma que estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Tiene que compartirse el conocimiento, las experiencias, los proyectos fallidos, los proyectos de éxito tienen que conservarse. No te resistas a las nuevas tendencias tampoco. Habíamos dicho, mira lo que le pasó a Kodak, Yahoo,
a BlackBerry y entre otras organizaciones. Finalmente, la norma nos dice, cuando se aborden las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a estos conocimientos adicionales, necesarios y a las actualizaciones requeridas. El conocimiento cambia y hay que ser, de alguna manera, tener el vehículo para poder acceder a estos conocimientos. ¿A través de qué? Congresos, conferencias, cursos, libros, visitas, pasantías, llamadas a los proveedores técnicos para que nos actualicen en la terminología, en las técnicas. Vamos a dar lectura a las dos notas que aparecen en 716. Nota 1. Indica que los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia. La información que se utiliza y se comparte para los logros de los objetivos. Las experiencias, las vivencias, hay que plasmarlas en los procedimientos, por favor. Nota 2. Los conocimientos de la organización pueden basarse en, letra A, fuentes internas, por ejemplo, propiedad intelectual, conocimientos adquiridos, experiencia, lecciones aprendidas, de fracasos o de éxitos, capturar y compartir conocimientos y experiencias no documentadas, los resultados de mejora de procesos o productos, vivencias que hemos tenido incluso de otras organizaciones. Letra B. Las fuentes externas, por ejemplo, normas, academia, conferencias, recopilación, venir a nuestro centro de formación, será parte de estos conocimientos externos, queridos alumnos. Muy bien, vamos a pasar al apartado 7.2, competencia. Indica la norma internacional que la organización debe, letra A, determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. Los auditores tienen que ser competentes. Ese planchador, ese señor que hace corte, ese señor que hace distribución, armado, tiene que ser competente porque justamente afecta el desarrollo del sistema de gestión. Letra B. Asegurarse de que estas personas son competentes basado en educación, formación o experiencia. Son las variables que definen competencia a una persona. La educación es el grado de instrucción. Puede ser primaria, secundaria, puede ser colegiado, titulado, habilitado. Para ser médico te piden estas características. Formación. La formación es una especialización, algún curso has llevado. Ya sea en cortado, planchado, conducción, has llevado un curso de formación o la experiencia. La norma nos dice que los años haciendo una labor te ha generado una vivencia. Las incidencias, tus lecciones aprendidas te han permitido un conocimiento y por tal razón eres competente. Si tú tienes 20 años trabajando en esta máquina y esa máquina no se enseña en Senati, ni en SUNAT, ni en Senati, ni en Tepsud, de alguna manera no has terminado el colegio, pero no hay nadie mejor que maneje esa máquina que tú eres competente y yo como organización tengo que liberar tu competencia. Letra C. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de estas acciones tomadas. Si no es competente, le daremos la competencia a través de programas formativos. Y una vez que reciba el curso, habremos que evaluar la eficacia, garantizando que él ha adquirido ese conocimiento, de repente en la práctica o en la teoría, pero debemos nosotros de poder gestionar el conocimiento que ha adquirido esta persona. Letra D. Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Y usualmente el legajo de competencia que dice que yo tengo 10 años de experiencia, tengo el curso, tengo el grado de instrucción académico, ingeniero, bachiller, titulado, colegiado o secundaria completa, lo tiene recursos humanos. Usualmente la cláusula 7.2 es de recursos humanos, por supuesto. 7.3. Toma de conciencia. La norma indica en toma de conciencia que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de, letra A, la política de la calidad.
Y en ese sentido, queridos alumnos, ya 7.2 la persona es muy competente, tiene mucho en la cabeza. En 7.3 queremos atacar el corazón de la persona. Por 5.2, política, la política se ha comunicado. Por 7.3, la persona debería de poder comprender y entender la relevancia de los compromisos de la política. No que se lo sepa de memoria, sino que él entiende por qué es relevante el compromiso de la satisfacción del cliente. Por qué es importante cumplir los requisitos. ¿Por qué es importante la mejora continua? La pregunta ¿por qué? Debe ser esclarecida en 7.3. Letra B. Los objetivos de la calidad pertinentes. Por 6.2, los objetivos son comunicados. Por 7.3, la persona lo ha interpretado, se ha sensibilizado, entiende la relevancia de lograr este objetivo en la organización, de lograr 90% de satisfacción al cliente. Letra C. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidos los beneficios de la mejora de desempeño. La persona entendió, ha sido sensibilizado en que es beneficioso, que ahora tener protocolos, ensayos de calidad, tener equipos calibrados, cumplir procedimientos estándar, límites aceptables, es beneficioso para la organización, para la continuidad, para dejar satisfecho al cliente, para ser competitivos. Letra D. Las implicancias de incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Él entiende que finalmente generaría muchos riesgos si no se cumple, si no ensaya, si no inspecciona, si no garantiza que el equipo está calibrado. Él entiende cuáles son las consecuencias, no de que pierda el trabajo, sino de que vamos a lograr una insatisfacción con nuestros clientes. Entonces, yo les recomiendo, queridos alumnos, programas de sensibilización, ensayos. Realmente hay una relación muy cercana con los trabajadores, con las personas que hacen el trabajo. 7.4. Comunicación. En este apartado la norma lo que quiere es evitar el teléfono malogrado. ¿Qué pide la norma? Dice que la organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad que incluya. Debemos de tener protocolos para comunicar externa e internamente. ¿A quiénes? A las partes pertinentes. Letra A. ¿Qué comunicar? ¿Qué comunicamos? ¿Qué información es relevante para el sistema? Letra B. ¿Cuándo comunicar? Yo no sé si cuando llega una carta producto de un ministerio de producción, del cliente, entre otros, una ONG, la comunidad, por ejemplo, le vamos a comunicar. ¿Cuándo? Si yo quedé con ellos anualmente, le tendré que comunicar anualmente. Letra C. ¿Quién comunica? ¿Quién comunica ante los órganos de gobierno, ante la comunidad, ante los clientes, ante el franquiciante? De repente es el representante legal, el área de comunicaciones, el área de imagen, entre otros. Al cliente, una queja, ¿quién le comunica? Tener un libro de reclamaciones es propio de estar dando cumplimiento al canal de comunicación, por ejemplo. Tener toda una área de comunicaciones es dar cumplimiento a 7.4. Letra D. ¿Cómo comunicar? No sé si de manera oral, escrita, video, entre otros. A los mismos trabajadores, reunirse es parte de una comunicación. Letra E. ¿Quién comunica? Puede ser la alta gerencia, el área de imagen, el área de relaciones comunitarias, entre otros. Muy bien, queridos alumnos, ahora pasaremos a nuestro último apartado del capítulo 7, que es apoyo. 7.5, información documentada. 7.5.1, generalidades. Indica la norma internacional que el sistema de gestión de la organización de calidad debe de incluir. Letra A. La información documentada requerida por esta norma internacional. Y ya habíamos hablado qué te pide que esté como información documentada. El alcance, la política, los objetivos, la competencia, la calibración de los equipos tiene que estar como información documentada. Y si la norma me lo pide, lo voy a hacer. Letra B. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. Si yo he considerado tener protocolos, ensayos, inspecciones,
revisiones técnicas, entre otros, al margen que está dentro de la ley, si yo lo considero necesario, lo voy a hacer. Tienes que implementarlo para garantizar control. La nota de este apartado, es importante leerlo, dice que la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de calidad puede variar de una organización a otra debido a el tamaño de la organización, el tipo de actividades, procesos, productos y servicios. Puede ser una organización más grande. Entiendo que una empresa que tiene 2.000 trabajadores, como Sedapal, por ejemplo, una minera, una petrolera, respecto a una pyme, el volumen documentario será mayor, seguramente. Siguiente ítem, la complejidad de los procesos y sus interrelaciones. Si tengo procesos que tienen muchas fases, seguramente debo de tener protocolos de control y eso acrecentará el volumen documentario. Tercer ítem, la competencia del personal. A veces el personal es muy competente, es muy técnico y realmente tener muchos documentos ellos lo pueden sintetizar en un volumen documentario muy menor. Justamente. El lado opuesto también es viable. ¿Qué tal si tenemos trabajadores que no saben leer y escribir? Entregar procedimientos, volumen documentario, un manual con letra para personas que no saben leer y escribir no sería correcto. De repente darle formación directivas en base a imágenes. 752, creación y actualización. Indica la norma internacional que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Letra A. Su identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor y número de referencia. ¿Cómo identificamos que un documento le pertenece a recursos humanos y no a mantenimiento? A través de codificaciones, rotulaciones, títulos, entre otros. Letra B. El formato. Puede ser idioma, versión, software, gráficos y el medio que lo soporta, físico o electrónico. A veces un video puede ser una información documentada, puede ser un procedimiento, un video, un gráfico, un diagrama de operaciones, un DOP, ¿no? En la cual ponen un círculo, flechas, un rombo, un trapecio, un cilindro y finalmente hay todo un circuito. Es un procedimiento sin lugar a dudas. O fotografías donde hay paso a paso. Del paso 1 al paso 10 tengo diferentes fotografías en la cual te ensayo cómo debes de hacer el trabajo. Puede ser a través de fotos. La letra C, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Periódicamente la información que es relevante y pertinente hay que revisarla. No sé si cada vez que cambien los procesos, las tecnologías, los equipos, la parte legal, o cuando hay de alguna manera nuevas tecnologías. Y cuando no lo hubiera, también hay que revisar nuestros documentos, bajo la premisa que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y la aprobación, hay que aprobar los documentos. No sé si a través de firmas, a través de un sello que diga documento aprobado, o a través de la nube en la cual doy una directiva. Todos los documentos que están en la nube están aprobados. Pudiera ser. 753. Control de la información documentada, ¿no? Es la última apartado de esta cláusula 7, que es apoyo. En 753.1 nos indica la norma que la información documentada requerida por el sistema de gestión de calidad y por esta norma internacional se debe controlar y asegurarse de que, letra A, esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. El documento tiene que estar controlado y tengo que saber quiénes son los usuarios y de alguna manera que puedan acceder a estos documentos, ¿no? Letra B, está protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, pérdida de la integridad. Debe estar protegida contra virus, contra troyanos, gusanos y cualquier otra amenaza informática. De hecho, esta cláusula auditamos también a tecnología informática. Y esté protegida con de repente, sin querer, grabé el archivo y coloqué algún data errónea. O de repente, sin querer, suprimí el documento y se perdió el documento. También tiene que estar protegida.
En 753.2 nos indica la norma que para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponde. Letra A, distribución, acceso, recuperación y uso. Entonces ya habíamos mencionado la distribución, ¿no? Antiguamente había un concepto de lista maestra de distribución de documentos, ¿no? Cuando los documentos físicamente no pueden llegar a la PC. Hoy en día, con el avance tecnológico, las personas ya tienen acceso, tienen una nube que finalmente les permite a ellos acceder a estos documentos o recuperarlos, porque hay un concepto de backup, por supuesto, ¿no? Letra B. Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Va a ser almacenado en formato físico o electrónico. Y si está en la nube, bueno, deberá de preservar la legibilidad, es decir, oye, que puedo los datos leerlo, ¿no es cierto? Y en el tiempo que se nos permita, 1 año, 2 años. Si es físico, hay que protegerlo contra la lluvia, el calor, porque acá en Lima llueve también, ¿no? Y en el Perú llueve, en la Amazonía, en la serranía. Y a veces hemos visto que en documentación le cae la lluvia y el texto, que era de lapicero o de plumón, o finalmente el texto impreso, la tinta, se pierde con la lluvia. O también con el calor. Y hay que protegerlo, por supuesto. Letra C. Control de cambios. Es decir, el control de versión. Y si yo estoy en la versión 5, tengo que saber en qué cambió respecto a la versión 4. Y a veces hay un histórico de cambios, un fe de ratas. Versión antigua decía esto y la versión actual se cambió en esto, ¿no? Hay un fe de ratas. O también le ponen en negrita, en cursiva, subrayada, o le ponen corchetes, entre otras cosas. Cualquier mecanismo que me permita a mí en qué cambió. Letra D. Conservación y disposición. Ya hay marcos normativos, por supuesto, que nos dicen que debe de conservarse por 1 año, 10 años, 5 años, 20 años, entre otros. Y si es así, hay que cumplir la ley. Y si no, enmárquese usted una conservación que cumpla la satisfacción de sus clientes, ¿no? De repente un cliente te pudiera pedir, oye, del servicio que te pedí, del informe, de hace 2 años, quisiera, por favor. Entonces, oye, podríamos nosotros conservar 2 años. Y finalmente su disposición, que estará en un archivo muerto, o finalmente su destrucción, no lo sé, ustedes tendrán que, de acuerdo a su sector, priorizarlas. Indica la norma que la información documentada de origen externo, la organización determina necesaria para su planificación y su sistema, se debe identificar según sea apropiado y controlar, es decir, controlamos los documentos externos. Por ejemplo, manual del fabricante, fichas técnicas de los insumos, entre otros, son documentos externos que hay que controlarlos, por supuesto. Y finalmente nos indica la norma que la información documentada, conservada como evidencia de la conformidad, debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Hay que proteger, sin lugar a dudas, ¿no? Hay que conservar esta información. La versión anterior hablaba del control de los documentos obsoletos. Hoy en día esta norma ISO ya no te habla de los documentos obsoletos. Si tú quieres tener obsoletos, ok, tenlo, no hay problema. Pero acá se tiene que trabajar con las versiones vigentes. La nota de este apartado creo que es importante, la vamos a dar lectura, y dice que el acceso puede incluir una decisión en relación al permiso para consultar la información documentada o al permiso y la autoridad para la consulta o modificación del documento. En ese sentido, queridos alumnos, el acceso me puede permitir solo lectura e impresión, o modificación y actualización, dependiendo de ciertos cargos jerárquicos, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, esta es la información que te damos de la cláusula número 7 y nos vemos hasta otra oportunidad. Les vamos a entregar algunos talleres para que puedan definir perfiles de puestos, para hacer un circuito lógico de un control documentario y un protocolo de canal de comunicaciones para tenerlos todos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cláusula.